Robinson, apparently tired, punched with a fare thee well and rocked Jake LaMotta right to the heel. Un director y un actor encontraron la historia idónea en el momento y tiempo oportuno. Y el resultado es una increíble combinación entre virilidad y miedo extremo. Es como ver a un animal. Creo que Toro Salvaje es un título magnífico y la película cumple con lo esperado. Solo hay que ver la crudeza del boxeo y las escenas en cámara lenta en blanco y negro tan sangrientas, con las luces yéndose. Si os fijáis, no hay ningún cronómetro. Martin lo hizo aposta, no puso ninguna referencia temporal. Toro Salvaje es una película de boxeo para gente a la que no le gusta el boxeo, porque ese no es el tema. Trata sobre un hombre, Jake LaMotta, que está inspirado en alguien real que vivía un conflicto consigo mismo. No tenía ni idea de boxeo, pero el personaje me parecía interesante. Era un personaje con muchas contradicciones, una persona difícil. Robert De Niro no le tiene miedo a los personajes negativos. No tiene miedo a meterse en esos supuestos líos. Para las escenas de boxeo pesaba 69 kilos y tuve que llegar a los 96. No fue fácil. Los primeros 6 kilos está bien, pero luego fue un engorro. Es verdad que las películas de 1980 eran como las de los 70. Eran cintas muy personales, una cinematografía muy pasional. La película que le arrebató el premio a Mejor Película a Toro Salvaje fue Gente Corriente, que era un estudio profundo y preciso sobre una familia en una grave crisis. Calvin, give me the camera. No, I didn't get it yet, Beth. Come on, give me the camera. Dad, give her the camera. I want a really good picture of the two of you, okay? No, but I really want to get a shot of the three of you men. Give me the camera, Calvin. Not please. until I get a picture of the two of you. Cal. Hang on a second. Give her the goddamn camera! Gente Corriente trata sobre personas que no consiguen lidiar con sus sentimientos y que ignoran sus momentos más oscuros. Quería contar una historia sobre qué hace la gente para evitar que los vean como realmente son. Le di el guión a Mary Tyler Moore y le dije, te veo haciendo este papel. Y ella se sintió muy atraída y eso me chocó porque me indicó que había algo dentro de ella que nunca había expresado y que quería expresar. Se veía que quería aprovechar la oportunidad. Así que ahí tenía su oportunidad e hizo un trabajo maravilloso. Calvin. Esa escena en la que Mary Tyler baja las escaleras y le pregunta si pasa algo. I don't know if I love you anymore. Y ella sube a la habitación y... es una escena muy conmovedora. Es una mujer reprimida que está hecha trizas. Ahí es cuando ya no puede reprimirse. Hay una realidad que la azota y ella no sabe qué decir. Está tan reprimida que no puede ni asimilarlo. Esa escena trata sobre eso. Cuando nos fijamos en películas de los 80, como Gente Corriente o Terciopelo Azul, vemos que tratan sobre cómo parece que son las cosas, pero en realidad son totalmente diferentes. Son películas de cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia. La cosa es que tras tantos traumas, como el Watergate y Vietnam, nos curamos aparentemente. Nos creíamos que volvíamos a estar bien, pero nuestras películas nos decían, no, no estamos bien, en absoluto. Wendy, I'm home. Me gusta plantearme un juego. Si todos tus cineastas favoritos estrenaran una peli el mismo día, ¿cuál irías a ver primero? Yo a una de Stanley Kubrick, porque ibas a ver algo que no habías visto antes. Y fue capaz de hacerlo en todos los géneros. Si hacía una peli de miedo, hacía la peli de miedo por antonomasia. La hacía de una manera que jamás esperarías. Te ibas con la sensación de haber estado 2 horas y media en el Hotel Overlook. Creó un ritmo que hacía que se apoderase de tu respiración y de tu propia existencia. Te metías dentro de la película. Kubrick controla al público en todas sus películas. Las Steadicam del Resplandor abrieron un nuevo mundo.
Dieron la posibilidad de adentrarnos en una escena sin restricciones. Cuando ibas tras el triciclo te quedabas hipnotizado y no veías la cara del niño, ibas detrás. Fue una escena aterradora. Hola, Danny. Ven a jugar con nosotras. Maravilloso. United Artists was betting $40 million on its new movie, Heaven's Gate. But after 2 years of preparation and 8 months of production, the motion picture has been yanked from American theaters after only 1 day. Heaven's Gate took almost a year to complete. Director Michael Cimino, whose Deer Hunter film was a great success, got a free hand. His producer said he was out of control. The result, a 3.5-hour bomb. La Puerta del Cielo fue un mazazo para los grandes autores hollywoodienses. Fue una advertencia que decía, cuidado, ahora el estudio se entrometerá y no te permitirá hacer otra La Puerta del Cielo. Eso influyó mucho en las películas de los 80. La primera vez que vimos El Imperio contraataca fue una auténtica revolución. Llevó el cine a una nueva dimensión. La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, supuso un antes y un después, pero El Imperio contraataca fue la bomba. Los personajes ya estaban marcados y se interrelacionaban de otra forma que en la primera película. I love you. I know. Luke estaba en el proceso de convertirse en un caballero Jedi. Yo lo vi como, este es el acto trascendente. En la filosofía dramática clásica, en el primer acto se establece todo, y en el segundo, los héroes se adentran en un conflicto irresoluble, se enfrentan a peligros insalvables. No sabes cómo van a salir de ese conflicto. Esa es la parte más interesante de cualquier historia. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. Empezamos a trabajar George y yo solos en un despacho. Y de repente George me dijo, ¿sabes que Darth Vader es el padre de Luke? I am your father. No me fastidies. Trataba sobre padres e hijos, sobre la personificación del bien y del mal. It is your destiny. Me pareció una saga mucho mejor al instante. 4 of the biggest money-making films of recent times have come from 2 young, gifted filmmakers, George Lucas and Steven Spielberg. They're friends as well, so it was inevitable that these two would join talents, and they now have in an adventure film to be released this week. George me explicó que se le había ocurrido una película, En busca del arca perdida. Me dijo que trataba sobre un aventurero, un arqueólogo que iba con un sombrero y un látigo. Así que me puse a pensar en la historia que me había dicho. Y un día, Larry, George y yo decidimos juntarnos, y estuvimos 3 días desarrollando la historia de principio a fin. Hay una frase en El arca perdida que me encanta. Están en medio de una escena de acción en la que han perdido el arca de la alianza e Indy dice, yo la recuperaré. Y sus amigos le dicen, ¿cómo piensas hacerlo? Es una representación de la vida. Vamos improvisando según los acontecimientos. E Indy es el mejor en eso. Se nos ocurrió que teníamos que añadir una persecución a un camión. Pero no sabíamos cómo añadirla. Así que luego, viendo los personajes que teníamos, le dimos la vuelta a la tortilla para que tuviera sentido dentro de la historia. Spielberg es un maestro del montaje. Incluso cuando la película va a toda velocidad, siempre sabes perfectamente dónde estás. Es capaz de crear suspense de pequeños y grandes detalles. Desarrolla acontecimientos que los personajes no son capaces de ver, pero el público sí. La gente ve que hay un nazi enorme que puede reventar a guantazos a Indy y que a la vez todo lo que estamos viendo puede salir volando por los aires. Y lo mejor es que no sabes por qué te pones de los nervios. Eso es puro arte y destreza.
Everybody in this town is talking about Steven Spielberg's latest film, E.T. I was there at 12 noon today, and there were literally thousands of people in the street waiting to get in. The wait is hours long in Chicago, days long in Los Angeles. E.T. has become the movie industry's biggest money maker ever. Quería crear una historia sobre lo mal que lo pasamos mis 3 hermanas y yo cuando mis padres se divorciaron. Así que combiné esa historia con la de un extraterrestre que se había divorciado de su propia especie y que estaba perdido a más de 3 millones de años luz de su hogar. ¿Os imagináis esa película sin esos niños? Henry Thomas, Drew Barrymore y Robert McNaughton. Ese fue el ingrediente secreto de la película. Todos los niños se enamoraron de E.T. y me gusta pensar que E.T. se enamoró de todos ellos. Las lágrimas de la escena de la despedida son reales. Las películas de Steven Spielberg son éxitos de taquilla, pero son historias personales. Son pequeñas historias contadas a lo grande. Durante los 80, yo tenía la sensación de que me contaba a mí mismo historias sobre fantasía y evasión. Poltergeist trataba sobre mis miedos. Cuando era un crío veía un árbol desde la ventana que me aterraba. ¿Y qué pasa en Poltergeist? El árbol penetra en la casa y engancha al niño. Y yo hice una película sobre la aventura definitiva de unos chavales que descubrían un tesoro que salva la casa de sus padres, los Goonies. Y luego se me ocurrieron historias de suburbios sobre gremlins que iban liándola por ahí. Simplemente son historias raras. Todo el mundo fantasea o sueña con viajar al pasado. Y Bob Zemeckis cumplió ese deseo en la era moderna. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Nadie entiende cómo tuvo tanto éxito en su época. Pero lo que sí que no entiende nadie es que siga siendo un éxito décadas después. Saturday night, we're sending you back to the future. Es una idea muy simple, conocer a tus padres cuando eran jóvenes. Pero es algo que sirve para cualquier generación. You smoke too? Marty, you're beginning to sound just like my mother. Lo más raro de la historia es que era un chico que retrocedía en el tiempo y conocía a su madre, la cual se enamoraba del hijo que aún no había tenido. Era algo muy extraño. That's a big bruise you have there. Pero sacaron la peli adelante. Cuando acabé de ver Regreso al Futuro, estaba reventado. Y luego hicieron ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que fue como triplicar la sensación de Regreso al Futuro. Eddie Valiant, you're under arrest. Hay una escena en la que el Pato Donald y el Pato Lucas tienen un duelo de piano, y al mismo tiempo hay pingüinos sirviendo copas. Y si te fijas detenidamente en esa escena, ves que todo es un caos total. Hay actores reales haciendo como que beben, y hay bandejas que las llevan unos palos de hierro. Era una película muy particular. Era como un éxtasis de la ignorancia. Una película absurda que nadie en su sano juicio se hubiera planteado hacer. Me encanta interpretar a villanos. Cuando era un niño y veía las películas de Disney antiguas, esas escenas tan oscuras me daban muchísimo miedo. Así que fue como mi propia venganza. Remember me, Eddie? When I killed your brother, I talked. Just wait. Hice algunas escenas que permanecerán en las peores pesadillas de muchos durante el resto de sus vidas. La clave es que los actores tenían que creerse de verdad que los dibujos animados estaban ahí. Y Bob siempre creyó que el conejo estaba ahí. Hizo un papelón. Es un papel que el resto de actores debería estudiar. Esa película se hizo antes de que existieran las técnicas de CGI actuales. Era una película de la vieja escuela con efectos especiales físicos. Para mí, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, fue la película más complicada de hacer de la historia. Don't tell me you lost your sense of humor already. Does this answer your question?
Los 80 se suelen ver como una época muy optimista. Acabábamos de salir de la depresión de los años 70, pero aún se sentía ese miedo de que todo podía volver a irse al garete en cualquier momento. Y por eso surgió ese subgénero de películas de acción postapocalípticas. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. George Miller es capaz de hacer que esos mundos distópicos tengan su belleza y a la vez sean aterradores. Cuando ves Mad Max 2 te dan ganas de ir allí, pero enseguida te das cuenta de que en ese mundo no durarías ni 5 minutos. Trata sobre un hombre que recupera su humanidad tras haberlo perdido todo. Es una obra de arte cinematográfica. Esas escenas tan espectaculares, rodadas en secuencias tan largas, son increíbles y viscerales. Es todo tan crudo que parece una película de heavy metal o rock and roll. En Brasil se representa un futuro que parece muy probable que suceda. Es un futuro en el que las cosas no funcionan y en el que la burocracia está anquilosada, y todo indica que si las cosas no mejoran vamos a acabar así. Damn it, Lowry! That convoy of personnel carriers is still not accounted for. I thought I told you to deal with it. And what the hell is this mess? An empty desk is an efficient desk. La sensibilidad visual de Terry Gilliam es única. Hay muy pocas películas tan audaces como esa. Provoca reacciones muy fuertes en la gente y creo que ese debe ser el propósito del cine. Es emocionante, es estimulante, nos hace pensar. Me enorgullece haber hecho una película capaz de todo eso. Los grandes cineastas saben usar los géneros como un caballo de Troya para tratar otros temas. Blade Runner está basada en la novela de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Los temas principales de la novela son ¿cuál es la diferencia entre los humanos y los robots? ¿Es Harrison Ford humano? ¿Puedes enamorarte de un androide? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. El guión es excelente, es único porque aparte de narrar una historia fascinante y única, describe a la perfección ese mundo. Es como si pudieras meterte dentro y oler ese universo de la película. Creo que no hay ningún director capaz de camuflar tanto contenido visualmente como lo hace Ridley. Cuando veías esos mercados callejeros, te estaba explicando que la tecnología determinaba la clase, que la población estaba mezclada y que había superpoblación y mucha pobreza. Con unas simples imágenes te aportaba toda esa información y tú la asimilabas. Me atosigaban con preguntas del tipo ¿por qué siempre está lloviendo? ¿Por qué siempre es de noche? Y yo le respondía porque es así como lo quiero. Harrison Ford pensaba que Deckard, su personaje, era humano, pero Ridley Scott introdujo pistas a lo largo de la película que nos indicaban que es un replicante con recuerdos implantados, como ese unicornio del que le venían imágenes. Deckard sigue negándose a sí mismo que es un replicante. Al final, el sentido que tiene que encuentre ese unicornio en el suelo y que se pare a recogerlo y asienta es que realmente está admitiendo que es verdad, que hay alguien que conoce su secreto más íntimo, o sea, lo del unicornio. Touché. La segunda película de la saga es perfecta, porque James Cameron no repite la primera película. Recoge elementos de la primera y avanza en base a ellos, pero los encuadra en otro género. 6. Can't be, that's inside the room. It's reading right, man, look. Well, you're not reading it right. 5 meters, man. 4. What the hell? Jim es un artista y un innovador. Yo hice la primera y él la segunda. Me dijo, es complicado hacer la segunda porque tú ya les has mostrado al alien, así que optaré por algo más militar. James Cameron no suele recibir el crédito que se merece como guionista. Alien es el ejemplo de cómo debe escribirse un gran éxito de taquilla. My mommy always said there were no monsters, no real ones, but there are. Yes, there are, aren't there?
En aquella época a las mujeres no se les permitía ser tan duras, pero Sigourney rompió con ese concepto en las películas de Alien. Uno de los elementos que Cameron introdujo para que pudiera ser lo dura que quisiera es que estaba protegiendo a Newt, su hija adoptiva. Hay que tener mucha destreza para construir una montaña rusa como esa. Alien es el claro ejemplo de lo maravillosas que pueden ser las pelis de acción. Get away from her, you bitch! We were attracted to each other at the party. That was obvious. You're on your own for the night. That's also obvious. You're two adults. Atracción Fatal era como un cuento con moraleja. Un marido que engaña a su mujer y cuya amante resulta ser una loca capaz de matar a conejitos e incluso capaz de hervirlos. El legado de Glenn Close siempre estará ligado con esta película. Es una actriz increíble. What am I supposed to do? You won't answer my calls. You changed your number. I mean, I'm not going to be ignored, Dad. En el guión original, los dos personajes estaban más equilibrados. Tanto el hombre como la mujer provocaban la misma reacción. Pero conforme se iba retocando el guión, ella cada vez era más radical. En el guión original, ella acababa rajándose el cuello, pero no le agradó al público al que consultaron. Así que optaron por que la esposa, una buena mujer, acabara matando a la despiadada y loca soltera. Así funciona Hollywood. Thank you, sir. I'm happy to be working here. Well, you're a welcome addition, and a damn pretty one, too, if I might add. Thank you, sir. Now, I mean that. You should see some of the crones that have been coming through here lately. Real pathetic. Right, Violet? Cómo eliminar a su jefe fue una película del movimiento Me Too antes de que existiera. Eran unas mujeres unidas, cuyas vidas habían sido arruinadas por hombres ególatras y prejuiciosos que no las dejaban avanzar. Coffee, Violet. En esa época las mujeres ya se habían incorporado al trabajo, pero aún eran secretarias y seguían cumpliendo papeles subordinados. Nunca eran las jefas de las compañías. Oh, the pencils. It's all right. I'll get it. What about you, Dorley? What's your fantasy for doing him in? Me? Well, I think I'd like to just come riding up one day and give him a taste of his own medicine. Me encantó esa camaradería entre ellas. Y Dolly Parton está excelsa. Esa actuación fue oro líquido. Look, I got a gun out there in my purse. And up to now, I've been forgiving and forgetting because of the way I was brought up. But I'll tell you one thing. If you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm going to get that gun of mine. And I'm going to change you from a rooster to a hen with one shot. Se dieron cuenta a tiempo de que nada iba a cambiar a no ser que ellas lo cambiaran. Ataron a ese hombre tan machista y tan inapropiado. Fue una película muy importante en su época y sigue siéndolo. Not since the movie Network has Hollywood so brilliantly indicted the business of television like it does in broadcast news. The perfect modern anchor is played by Oscar winner William Hurt. So how is it that the star of this movie is neither the anchor man nor the network correspondent, but an actress who many of you will never have seen until now? Okay, Bobby, go back to 9:45:46. A soundbite in the alley. It starts. So why were you in Angola? We could go all Please, Bobby, we're pushing. Fue la primera vez que vi en una película a una mujer auténtica porque era imperfecta, era un ser humano real, era diferente e irascible. Era complicada, chillona, mandona y una zorra. Esas son palabras peyorativas que se usan para describir a las mujeres, y Jane Craig representaba a la perfección todos esos adjetivos. Lo que más me gusta del personaje de Holly es que de repente estaba llorando y era capaz de controlarse al instante y volver a salir adelante. Todavía me sigue sorprendiendo que Jim Brooks tuviera las agallas de crear a un personaje como ese. It must be nice to always believe you know better. To always think you're the smartest person in the room. No, it's awful. Que esa película exista es un regalo y siempre lo será. Wait a minute.
Wait. I'm new in town and I'm awfully lonely. I wondered if you wouldn't mind buying me lunch. Wait, hold. You can't come. Gregory, this was... George. It's Michael. Dorsey, okay? Your favorite client. How are you? Last time you got me a job, it was a tomato. Oh, no. Yeah? Swear to God? Michael. Yeah. Oh, God, I begged you to get some therapy. Tootsie es como una versión moderna del Día del Vestido. Cogieron a un personaje creíble y lo pusieron en una situación increíble. Y funcionó tan bien porque todo lo que sucede en esa película podría pasar. Al principio te muestran que es un gran actor y aparte es un auténtico grano en el culo. Y para demostrarle a su agente que puede conseguir un trabajo, se pone un vestido. Es una historia que se ha representado tanto que sabían perfectamente cuáles eran los puntos fuertes. Truthfully, don't you find being a woman in the 80s complicated? Extremely. Una de las cosas más complicadas de las comedias es conseguir un clímax cómico, que todas las historias exploten en el mismo instante. I am not Emily Kimberly, the daughter of Dwayne and Alma Kimberly. No, I'm not. I'm Edward Kimberly, the reckless brother of my sister Anthea. La escena climática de Tootsie produce un momento increíble en el que explota la historia principal y las 4 o 5 subtramas también tienen su clímax y cambian de rumbo. Tootsie tiene todo lo que la gente quiere de una película, pero muy pocos cineastas invierten el tiempo, la integridad y el sudor necesarios para conseguirlo. Pero Tootsie sí. That is one nutty hospital. Una de las mejores películas de los 80 es Veredicto Final, escrita por David Mamet y magistralmente dirigida por Sidney Lumet. Paul Newman interpreta a un abogado acabado que es un alcohólico, de esos abogados que buscan clientes en urgencias. Lo más sorprendente de Lumet es que, aunque trabaje con estrellas de Hollywood, consigue hacerlas terrenales. En el caso de Veredicto Final, lleva a Paul Newman a las calles de Boston. Son estrellas del cine, pero les quita ese lado glamuroso y las convierte en todo lo contrario. Las introduce en la dura y esclava realidad que Lumet nos pinta. Paul Newman nos demuestra que es un actor como la copa de un pino. I think you guys are making a big mistake. I think you ought to reconsider. I think you ought to get the principals back together again. La escena en la que llama a la compañía de seguros para reavivar el trato que él mismo rechazó es maravillosa. Okay. No. I understand. Esa llamada es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida, sin cortes ni nada. Lumet se puso a grabar y dijo, vamos allá. So how's your life? Oh, great. How's yours? Not so great. Oh, we're telling the truth. Reencuentro narra la historia de unos jóvenes que estudiaron juntos en la universidad a finales de los 60 y que ya no son tan antisistema, sino que forman parte del sistema y que ahora intentan unir su pasado con su presente. Las películas no siempre se hacen para adultos y Reencuentro es una película para adultos. Quería hacer una película sobre algo que había observado entre mis amigos, sobre esa fuerza con la que sales de la universidad y que poco a poco se va perdiendo. Cuando se estrenó la película, creí que sería algo para aquella generación, para los niños de los 60 y que los marcaría. Pero luego conocí a jóvenes 10 años después del estreno de la película que me decían que les encantaba. Trata sobre la amistad y el hacerse mayor. Tiene una esencia que la hace atemporal y universal. I'm marrying Flap Horton tomorrow. I thank God for Flap for getting me out of here. And I think if this is your attitude, you shouldn't bother showing up at my wedding. That's right. No, I think you're right. The hypocrisy was bothering me too. La fuerza del cariño está basada en un libro de Larry McMurtry que adaptó y dirigió James L. Brooks. Te hace llorar y reír. Es tal y como es la vida. Shirley MacLaine interpreta a Aurora, que comienza una relación con un astronauta al que interpreta Jack Nicholson. Tenían una química cómica desternillante. Las escenas románticas de ambos son graciosísimas. He wanted to get me on my back. He just had to ask me.
Puede que La fuerza del cariño sea el primer gran drama comedia. Ahora es común. Una película que sea graciosa y trágica a la vez. Time for a shot. You understand? Do something. All she has to do is hold out until 10. And it's past 10. She's in pain. My daughter is in pain. Give her the shot. You understand? You're going to behave. Give my daughter the shot. Thank you very much. James Brooks consiguió aunar humor y tragedia en un guión sublime, y los actores estuvieron todos de 10. Es la vida misma. Es una historia humana y divertida. The winner is Terms of Endearment. Jim ya se adentraba en los delicados matices de la humanidad antes de que fuera algo guay. Oh, well, that You was a look long wonderful, time you ago. do. What are People you up change. to? Well, I hope You you've know, changed. yeah, I hope you have so too. for your sake, Yeah, because and you for know, your yours. I'm personality sure you've left something to changed. be desired, namely a personality. Si revisas las obras de Woody de los 80, supuestamente ya no deberían ser sus obras maestras porque ya había hecho Manhattan, pero luego te paras a pensar y dices, vaya, si luego hizo Zelig y Broadway Danny Rose, y luego hizo La Rosa Púrpura del Cairo. Cuando Woody Allen creó Delitos y Faltas, ya había expandido su sensibilidad. Es una película coral en la que introduce algo de humor y algo de sátira, pero su propósito tampoco era que el público se desternillara en todo momento. Es un maravilloso acertijo moral, enfocado desde un punto de vista muy original. Y eso es lo que sostiene la película. You told me over and over again you'd leave, Miriam. We made plans. I didn't. You did. I gave up things for you, business opportunities. Dreams. Delitos y Faltas cuenta dos historias paralelas. Una que es la típica historia graciosa de una relación entre Woody Allen y Mia Farrow. Y otra que es un análisis serio sobre temas como la propia vida y la muerte. Un tipo tiene una aventura con una mujer, y ella amenaza con contárselo a su mujer y trastocar su mundo. Así que él contrata a un sicario para que la mate. El personaje de Martin Landau se decía a sí mismo, he matado a una mujer, y pensaba que iría al infierno, pero no. En cambio, el de Woody Allen no hace más que preocuparse por nimiedades, cuando él siempre hace el bien. You look very deep in thought. I was plotting the perfect murder. Sus guiones son tan consistentes por eso. Es como si siempre estuviera pensando sobre verdades filosóficas sobre la naturaleza humana. Seguro que pensó, voy a escribir una peli sobre eso. I mean, I'm talking about reality. I mean, if you want a happy ending, you should go see a Hollywood movie. You realize, of course, that we could never be friends. Why not? What I'm saying is, and this is not a come on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. Nora Ephron wrote When Harry Met Sally, and she got a lot of help from Reiner creating the neurotic main character. That's because he was based on Rob Reiner. Every scene has to be good. You work and work and work. You torture yourself rewriting the script. Ya conocía a Nora de antes y se me había ocurrido una idea para una película sobre ese baile por el que pasa la gente que empieza una relación después de haber salido de otra muy larga. Primero se hacen amigos y luego aparece el sexo. Y cuando aparece puede que arruine esa relación. Y ella me dijo que le interesaría escribir sobre algo así. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math. You don't think that I could tell a difference? No. Get out of here. La primera vez que grabamos la escena del restaurante, Meg estaba un poco nerviosa. Había gente del equipo de rodaje y extras por todas partes. Are you okay? Rob le dijo a Meg qué quería exactamente, y allí mismo se marcó un orgasmo que hubiera sido la envidia hasta del mismísimo mi gran amigo Joe. ¡Sí, sí, Dios mío! Y me puse a golpear la mesa. Y tenía a mi madre sentada al lado. Me di cuenta de que estaba teniendo un orgasmo con ella al lado. I'll have what she's having. Stace, what do you care about Mark Ratner for? I mean, he's a 16-year-old usher in the movie theater. You have dated older guys. You work at the best food stand in the mall. And you are a close personal friend of mine. El guión de aquel excitante curso habla de cosas muy reales. Es como si Cameron hubiese vuelto al instituto cuando escribió la película. Nunca me gradué como el resto de la gente, así que pensé que podría volver a hacer el último año de instituto que no hice y escribir sobre lo que es ser un estudiante. Aprendí mucho.
En general, la gente no sabe cómo son realmente los niños de ahora. Stacy, what are you waiting for? You're 15 years old. I did it when I was 13. It's no huge thing, it's just sex. Esos chavales tienen una adolescencia muy corta. Tienen relaciones años antes de que nos enteremos. Y todos ellos trabajan. Hablamos de comida rápida, adolescencia rápida y todo de usar y tirar. ¿Y qué hacemos nosotros con una generación que tiene que ser adulta cada vez más joven? En esa película salen excelentes actores. Muchas carreras despegaron en ese momento. Las de Judge Reinhold, Phoebe Cates y Jennifer Jason Leigh. Es un reparto lleno de futuras estrellas, pero cuando la gente salía del cine, todo el mundo decía, ¡madre mía, Sean Penn! Sean Penn introdujo mucho vocabulario en la película. Si en el guión ponía mola, él lo cambiaba por guay o dabuten. Metía todas las palabras que se usaban en los 80. Why don't you get a job, Spicoli? What for? You need money. All I need are some tasty waves, cool buzz, and I'm fine. Tell you a couple things about myself. I'm 19. I've been overseas for a couple semesters now. I'm back. I'm an athlete, so I rarely drink. Kickboxing. You ever heard of kickboxing? Sport of the future? Don the Dragon Wilson, Benny the Jet Urquidez, Murray Smith, some of the champions of the sport. I can see by your face, no. My point is you can relax because your daughter will be safe with me for the next 7 to 8 hours, sir. Un gran amor es una comedia romántica para chicos. Es una historia que incide en que hay que ser optimista y en cómo eso puede ser un acto revolucionario. La rebeldía adopta muchas formas y a veces esa rebeldía puede ser simplemente enamorarse de quien te han dicho que no puedes. Hacer que ella se convierta en el objetivo de tu vida. Sí, como dicen, los momentos hacen las películas. El de Un gran amor es cuando Lloyd Dobler aparece con un radiocassette y pone a Peter Gabriel para volver a enamorar a Diane Court. Hicimos varias tomas para grabar la escena del radiocassette. Al final hicimos una toma con John en la que dejaba el radiocassette encima del coche. Pero no quedó tan bien. Y la escena que aparece en la película la grabamos el último día de rodaje. El sol ya se estaba poniendo. Ya apenas quedaba luz. Y la cámara se movía hacia John Cusack. Y en ese momento lo vi a través de la cámara. Se veía su enfado, su resentimiento, el amor, el dolor, la gloria y la adolescencia. Todo eso aparecía en su cara. Tuvimos mucha suerte. It's part of a trilogy, really, a musical trilogy that I'm doing in D minor, which I always find is really the saddest of all keys, really. I don't know why, but it makes people weep instantly to play a... What do you call this? Well, this piece is called Lick My Love Pump. La idea era hacer un reportaje de mofa. Queríamos hacer una sátira de una banda de rock and roll que se iba de gira, y teníamos diseñada cómo sería esa gira, pero realmente teníamos un esquema muy superficial de cómo sería y qué cosas pasarían. Toda la película fue improvisada. Do the dead bird. Changes, get the dwarf cannolis, the little ones, okay? I did the bird. Come on, don't talk back, huh? Mime is money. Let's go. Come on, move it. Todas las interpretaciones fueron sublimes y luego Rob las juntó todas e hizo que funcionaran aún mejor unidas. La gente no sabía qué estábamos haciendo. Se pensaban que era un documental de verdad. Y cuando la enseñamos por primera vez, la gente decía, ¿por qué habéis hecho una película sobre un grupo al que nadie conoce y que es tan malo? Bueno, Rob Reiner tiene esa capacidad de transformar el concepto que tenías de cómo sería una película. Rob les da la vuelta, las enfoca desde otro punto de vista y hace que disfrutemos de una manera nada convencional. He didn't fall? Inconceivable. You keep using the word. I don't think it means what you think it means. La princesa prometida es una mezcla entre un romance, una sátira, una aventura y una novela de capa y espada. Contiene todos esos elementos y es una mezcla extraña difícil de plasmar. Wesley, what about the ROUSs? Rodents of unusual size? I don't think they exist. Hay que encontrar el equilibrio. Hay una pequeña línea que separa la estupidez de la brillantez. I'm on the Brute Squad. You are the Brute Squad. Rob es un director magnífico.
Sus primeras películas son realmente bellas y supo arriesgar en distintos géneros. Es un privilegio haber participado en 3 de ellas. Durante los 80 se empezaron a sacar distintos tipos de comedia para todos los públicos. Por un lado teníamos comedias absurdas como la saga de Aterriza como puedas y Agárralo como puedas. Luego había comedias corales como Loca Academia de Policía y grandes éxitos como Cocodrilo Dundee. También estaba Tres solteros y un biberón. Y otro factor destacable fue la influencia de Saturday Night Live en diferentes películas. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. John Belushi y Dan Aykroyd hicieron esos personajes con esos sombreros pork pie y gafas de sol. Hicieron de los Blues Brothers en el Saturday Night Live y fue tal el éxito que tuvimos que hacer una película. Saturday Night era un programa tan específico que la gente se empezó a dar cuenta de que de ahí iban a salir muy buenas comedias y los querían ver en las películas. Well, I'll tell you what, I'm going to clean this up. You go ahead and clean up a little bit. It looks fine to me. Thanks for the dope. Las buenas comedias son un producto de lujo. Cuando estás buscando pepitas de oro y encuentras una que brilla de verdad, te enamoras de ella para siempre. La gente que resulta graciosa puede serlo en cualquier situación. Los cazafantasmas es una película muy rara porque combina ciencia ficción, acción y comedia. Dan Aykroyd y Harold Ramis escribieron Los cazafantasmas. Sobre el papel no debería funcionar, pero sí que funciona, porque aparecen Bill Murray, Dan Aykroyd y Rick Moranis. Todos están inconmensurables. Bill siempre intenta salirse de las ataduras de lo convencional y sabe improvisar. A todo el mundo nos gustaría sentirnos tan liberados como a él. En vez de venerar a los músicos, empezamos a alabar a los monologuistas y a los cómicos de sketches. En los 80 las comedias se convirtieron como en una especie del nuevo rock and roll. Right, listen up. I don't like white people. I hate rednecks. You people are rednecks. It means I'm enjoying this shit. Cuando Eddie Murphy salió en Límite 48 horas, tan solo tenía 20 años. Luego hizo Entre pillos anda el juego y luego el gran éxito de taquilla Superdetective en Hollywood. Eddie Murphy en los 80 equivalía a comedia. Es un tipo corriente y aunque solía interpretar a personajes despreciables, te encantaba. No era el típico tío al que trataban mal, sino que sus personajes solían ser los más listos del lugar. Alguien como Bugs Bunny. You know, this is the cleanest and nicest police car I've ever been in my life. This thing's nice in my apartment. Hasta ese momento, las películas de Hollywood protagonizadas por un actor o actriz de color siempre tenían la raza como argumento. Pero en El Príncipe de Zamunda, el color era intrascendente. Oha! It is my 21st birthday. Do you think perhaps just once I might use the bathroom by myself? What's the music, sir? ¡Wipers! Es el príncipe de un país africano inventado y decide que él y su mejor amigo, interpretado por Arsenio Hall, tienen que ir a Estados Unidos a conseguir una reina para él. Y si tienes que conseguir una reina, ¿cuál es el mejor sitio? El barrio neoyorquino de Queens. Aquello tiene que estar repleto de reinas. Todo el que haya visto El Príncipe de Zamunda la adora. Es divertida como ella sola y creo que es el mejor papel de Eddie Murphy. It feels so lovely to be here tonight. What a beautiful audience. Give yourselves a round of applause. You're so lovely. Everyone's so lovely. And while you're in the clapping mood, I'd like to give a big round of applause to my band, Sexual Chocolate. Apenas salen personajes blancos en la película y el único que recuerdo lo interpreta Eddie Murphy. What about Rocky Marciano? Oh, there they go. There they go. Every time I start talking about boxing, a white man got to pull Rocky Marciano out their ass. Who was your star in that picture? He says, young guy named Eddie Murphy, I think it is. Oh, Christ, I hate him. The kid with the filthy mouth. Yeah, he's the one. Oh, he's the voice. Era capaz de poner esas voces y de hacer esos gestos. Eso es una muestra de su gran talento. ¿Acaso eso no es actuar? ¿Eso no es llevar la actuación a su máxima expresión? What do you know if I'm funny, you bastard? Risky Business fue la presentación oficial de Tom Cruise. Obviamente no se puede resumir a que apareciera bailando en calzoncillos, pero eso también ayudó.
Are you ready for me, Ralph? Risky Business es una película que sorprende a la gente. Al principio creen que es una comedia adolescente sobre sexo porque trata sobre un tío que monta un burdel en la casa de sus padres, pero en realidad es una película oscura sobre el capitalismo y el venderse a uno mismo. Alguien al que le hubieran contado la sinopsis iría al cine y se quedaría alucinado con la complejidad de la película. Trata sobre un joven con todos esos impulsos tan oscuros. Nada más verle actuar en esa película, ya podías deducir que iba a ser una gran estrella de Hollywood. Mucha gente no ve el trasfondo de Top Gun y solo se queda con que es una trepidante película de acción muy patriótica. Pero en realidad trata sobre el drama de un joven que lucha contra el legado de su padre y que tiene que actuar delante de esos militares para impresionarlos. Es una obra sobre cómo deben actuar los hombres. Las decisiones que tomó Tom Cruise tras esa película nos dicen quién era realmente y en qué actor quería convertirse. Some piece of work. Some piece of work. You're also a natural character. I've been telling her that. You know, I got natural character. No, that's not what I said, kid. I said you are a natural character. You're an incredible flake. Paul Newman y Tom Cruise. Era aunar lo antiguo y lo nuevo. Fue como una especie de secuela de El Buscavidas. She's a heavy legend action here. El personaje de Paul Newman es un auténtico buscavidas. Siempre está maquinando. Así que coge a este chaval y lo corrompe. Y luego se la lían a él. I showed you all I got. I showed you my ass in here. Now what the hell else do you want? That's it. That's all. Tom Cruise está fantástico y Paul Newman por fin ganó un Oscar por ese papel. Tom Cruise tenía muy claro cómo quería organizar su carrera. Se pasó la década de los 80 trabajando con los mejores directores. Su objetivo era trabajar con directores como Scorsese o Barry Levinson. We're not going back to Cincinnati. You don't have to go to Cincinnati to pick up boxer shorts. It's Oak and Burnett in Cincinnati. What did I say, Ray? It's Kmart. You hear me. I know you hear me. My boxer shorts Don't fool me with this shit for a second. Yours are too tight. Ray, did you fucking hear what I said? Shut up! Las estrellas de cine tienen que demostrar una y otra vez que saben interpretar, pero creo que él demostró enseguida al mundo que sabía actuar de verdad. I like having you for my big brother. Yeah. Hey, see some ID. All right, you're under arrest. Los 80 nos presentaron al personaje de John Rambo, que resultó ser uno de los mayores iconos de aquella época. Pero lo que la gente olvida es que nos lo presentan de una forma mucho más propia de cómo se hacía cine en los 70. Si analizamos Acorralado, la primera película de Rambo trata sobre cómo defraudamos a nuestros veteranos y cómo no sabíamos qué hacer con ellos cuando volvían. Los convertimos en asesinos y luego los soltamos en Estados Unidos. Es una película muy dura. A pesar de ser una película de acción de Sylvester Stallone, es muy realista. En la segunda película todo eso desaparece desde el primer segundo. Sir, do we get to win this time? This time it's up to you. Había un deseo de pasar página y no volver a cometer los fallos que cometimos durante los 60 y los 70. No puedes reescribir la historia, pero sí que puedes volver a ese punto y representar a esos veteranos de guerra. Era una forma de representar aquel poder americano. I must break you. Stallone se obsesionó con tener ese tronco superior ultramusculado y que parecía cincelado. Y en la misma época apareció Arnold Schwarzenegger, que había sido culturista y de repente se convirtió en otra estrella del género de acción. Creo que antes de los 80 nadie sabía realmente cómo era el torso de sus actores favoritos porque no los veían sin camiseta. O sea, nadie podía cerrar los ojos y que le viniera la imagen de Jimmy Stewart o de Montgomery o de John Wayne con el pecho al aire. Nadie asociará esa imagen con sus carreras. It would be ridiculous for me to play something outside of that role, and it would be crazy for Dustin Hoffman to try to be Commando or to be Conan or to be Terminator or to be Rambo. It doesn't work, you know, so the people only accept you for certain things. Tras la sensibilidad propia de los 70, el cine volvió a esa masculinidad clásica, pero esas cosas suelen ser cíclicas. Y creo que para finales de los 80 ya estábamos listos para un héroe de acción que fuera un poco más sensible. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Jungla de Cristal es tan perfecta en su género como lo es Casablanca en el suyo. Es una película de acción con una acción maravillosa.
Y es una peli de un robo que tiene mucho sentido. Y luego tenemos a John McClane, que no es un superhéroe, sino un poli neoyorquino corriente, al que han sacado de su sitio y que incluso va descalzo. Me parece sublime incluir cosas del estilo en las pelis de acción, cosas con las que podemos identificarnos. Yo no sé lo que se siente al tirar una silla con explosivos por el hueco del ascensor, pero sí que he pisado cristales sin querer y sé que duele. Lo ves y enseguida te sientes identificado. Es una persona con imperfecciones, pero que supera los obstáculos. Y eso es algo que podría ir sobre cualquiera de nosotros. Cuando las cosas se ponen feas, todos intentamos responder. El papel de Alan Rickman interpretando a Hans Gruber es uno de los mejores de la década de los 80. Es un villano intelectual que destaca por su inteligencia. No es el típico malo musculado que le da una paliza al héroe, sino alguien a quien tienes que derrotar con el intelecto. Muchas estrellas de acción creen que mola no mostrar ningún miedo. Para mí eso no es alguien valiente, sino estúpido. La gente valiente es aquella que, a pesar de tener miedo, lo supera y sigue adelante. Lo importante no es el tamaño de la explosión, sino lo que te importa que esa persona escape de ella. I could have come 10 years ago. I'd have been a millionaire by this time. By this time, I'd have my own boat, my own car, my own golf course. Uno de los grandes temas de los 80 fue el capitalismo de los gángsteres, y Tony Montana representa esa ansia de respeto, dinero, influencias y poder. Oliver Stone era considerado en los 80 un gran guionista, era respetado y cobraba bien. Él escribió El precio del poder, tenía esa voz de macho alfa y hacía esas películas duras y con conflictos morales. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Me parecía excesiva y demasiado caricaturesca hasta que empecé a ir a Miami. Entonces empezó a parecerme que no se habían pasado ni un pelo. Fue una época en la que muchos se movían por cuánto dinero tengo y cómo puedo demostrar que lo tengo. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Wall Street no es una película que trate solo sobre Gordon Gekko. También trata sobre un padre y un hijo que ven el mundo de manera diferente y que cumplen distintos papeles en una economía cambiante. He's using you, kid. He's got your prick in his back pocket, but you're too blind to see it. No. What I see is a jealous old machinist who can't stand the fact that his son's become more successful than he has. What you see is a guy who never measured a man's success by the size of his wallet. That's because you never had the guts to go out into the world and stake your own claim. Es la conexión entre una calle del pueblo y Wall Street. Martin Sheen es la calle del pueblo, y en la calle del pueblo le afectan las decisiones que se toman en Wall Street. Oliver Stone es un tipo que piensa que el propósito de hacer películas es hacer críticas políticas sobre nuestra sociedad. Y la verdad es que a lo largo de su carrera ha hecho pelis cautivadoras. What happened today is just the beginning. We're gonna lose this war. Come on. You really think so? Us? We've been kicking other people's asses for so long, I figure it's time we got ours kicked. Platoon es pura intensidad. El personaje de Charlie Sheen está inspirado en el propio Oliver Stone. Él mismo lo confesó. Era un chaval patriota que quería ir a la guerra para aportar algo y allí se le abrieron los ojos al ver esa barbarie. La película sigue siendo como un puñetazo en el estómago. I hope people go to see what the war was really like. That's the statement. And once you see it, you have to think about it for yourself. Think about what you think about war. Think about what it really is, as opposed to the fantasy comic book stuff of Top Gun. La actitud de los 70 había consistido en sentir ese desprecio hacia la política exterior americana, ya que consideraban que su país había hecho un auténtico destrozo, tanto a Vietnam como a los soldados que volvieron. I want my leg, you understand? Can't you understand that? All I'm saying is I want to be treated like a human being. I fought for my country. I am a Vietnam veteran. El tema volvió a salir a la palestra durante los 80. Hubo una segunda oleada de películas que creo que intentaban honrar al servicio que esos hombres prestaron a su país. Yeah, my father was a civilized man. That's a word, yeah?
civilized. Very good word. Yeah. My father was a civilized man living in an uncivilized time. The civilized, they was the first to die. La decisión de Sophie es el drama del Holocausto por antonomasia, porque no toca explícitamente los detalles del horror. Trata más sobre sus implicaciones dramáticas. I'm going to tell you something now I have never told anybody. Nunca he trabajado con alguien que rebosara tanta confianza, con alguien que confiara tantísimo en sus instintos. Aprendió polaco y alemán para esa película y perdió mucho peso. Eso nos indica lo especial que es Meryl. Se adentra en el alma de todos y cada uno de los personajes que interpreta. And the winner is Marvelous Meryl Streep. Puedes pedirle cualquier cosa a Meryl. Es capaz de hacer que funcione cualquier cosa. Somebody sparked my urine sample container. Who? Boy. Well, how do I know who? Anybody could have done it. Can you stay? For a day or so. Meryl trabajaba desde lo más profundo de su ser. Ella estaba centrada únicamente en hallar la realidad de su personaje. Se obsesionaba con que tenía que sonar como ella, con su mismo lenguaje y tono. Y jamás cesaba. Era implacable hasta que conseguía su objetivo. People marry, it's not revolutionary. There's some animals that mate for life. Geese. You know, you use the damn animals for your own argument. You won't let me use them for mine. The nominees for performance by an actress in a leading role: Meryl Streep in Out of Africa. Meryl Streep in Ironweed. From A Cry in the Dark, Meryl Streep. Se puede decir que ella cambió la profesión de actor y actriz. Ella no actúa, se convierte en alguien. No es que interprete a una señora australiana, es que se transforma en una madre australiana. You're talking about my baby daughter. Not some object. La mayoría de los actores de cine no son los mejores y la mayoría de los grandes actores no se convierten en estrellas, pero Meryl es todas esas cosas. What does that mean to you, movie star? Oh, it means, you know, Katharine Hepburn, Bette Davis, Greta Garbo. Doesn't mean me. Flashdance fue un bombazo. Ella era una soldadora sexy que bailaba de noche, pero que no se quitaba la ropa. So what's a dancer doing working as a welder? Just gotta make a living. Jennifer Beals está impresionante en esa película. Lo tiene todo. Está preciosa, se la ve fuerte y encima es sexy. Se beneficiaron mucho de los comienzos de la MTV. Ponías la MTV y veías constantemente vídeos de la banda sonora de Flashdance. Era uno de esos vídeos que más bien son una especie de tráiler. Se notaba que la película se había hecho teniendo siempre en mente ese vídeo. Kenny Loggins y Footloose. Menudo exitazo. Estaba todo el rato en la MTV. Si veías el vídeo, ¿veías a Kenny Loggins? No. Veías un montón de escenas de chavales marginados del instituto bailando para desafiar las reglas. No vi Footloose hasta después de empezar a salir con Kevin Bacon y un día la alquilé y pensé, ahora entiendo por qué la gente se enamoraba de él. Estaba monísimo con esos vaqueros tan altos y esa camisetilla blanca. Sabían que estaban hechas para adolescentes y que lo primero que harían nada más verlas era ir a comprar la banda sonora para revivirlas. Purple Rain me marcó muchísimo. Hoy en día sigo sin ver una película taquillera que utilice la música para crear emociones como ella. How's it going? How's what going? You know, things, life, whatnot. Life is not whatnot, and it's none of your business.
Los guiones de John Hughes no podían ser más interesantes. Eran muy divertidos. Recuerdo que leí el de 16 velas en el coche de mis padres y que me levantaba del asiento muerta de la risa. Cuando salía una de sus películas, estabas deseando ir a verla porque sabías que, aparte de entretenerte, verías una especie de versión de ti mismo o de lo que te gustaría ser en realidad. My father will come home, you see what I did. I can't hide this. He'll come home, he'll see what I did, he'll have to deal with me. Siempre profundizaba, incluso en películas como Todo en un día, profundizaba en personajes como el de Alan Ruck. El personaje de Matthew era el típico listillo, pero el de Alan Ruck vivía atormentado por su retorcido padre. Era realmente conmovedor. Here we are. I want to congratulate you for being on time. Excuse me, sir. I think there's been a mistake. I know it's detention, but, I don't think I belong in here. El Club de los Cinco es uno de los grandes éxitos adolescentes. Trata sobre la tensión que se vive al ser un adolescente y saber que los otros chavales no quieren ser tus amigos hasta que os encierran en la misma sala. Los primeros 20 minutos del Club de los Cinco son una oda al cine. Me encanta cómo están estructurados y cómo se presenta a los personajes. Aún sigue siendo mi película favorita de John Hughes. Me parece única. Creo que hoy en día aún no se ha hecho nada parecido. What happens? Are we still friends, you mean? We're friends now, that is? Yeah. You want the truth? Yeah, I want the truth. I don't think so. The picture was saying to adults, what those characters were saying to adults is, please listen to me. My being upset because someone doesn't like me or I don't have any friends or whatever, looks relatively insignificant to you, but it's really hurting me. Era tan potente porque hablaba sobre cosas que no se solían hablar. Los adolescentes nunca confesaban esas cosas. Los chavales no hablaban sobre sus temores con otros chicos. No había muchas películas que hablaran directamente a los adolescentes. Y me sorprende porque ¿a quién no le interesa ese periodo de la vida en el que tienes que cambiar tan rápidamente? Es algo con lo que todos podemos identificarnos. Creo que por eso las películas de John Hughes siguen siendo tan importantes. Recuerdo que pensaba, ¿cómo es posible que este adulto sepa tanto de nosotros? Es como si averiguara qué nos pasaba por dentro. If you boys just turn right on around, head on back down that way. And you let us head on up there where the real fighting is, huh? There are men dying up that road. And it wouldn't be nothing but Rebs dying if they let the 54th in it. La gente no tenía ni idea de que había soldados negros peleando para la Unión en la guerra civil. You men move on. Stripes on a nigger. It's like tits on a bull. You're looking at a higher rank, Corporal. And you'll obey and you'll like it. La estrella de Tiempos de Gloria es Matthew Broderick, pero la película pertenece realmente a Denzel Washington, que es un antiguo esclavo que ahora va a luchar. Huye porque necesita unos zapatos y recibe lo que le correspondía, latigazos. Se queda allí parado y aguanta la paliza como un hombre. No grita ni se retira. Pero llega un momento en el que le cae una lágrima por la mejilla. Ese fue el momento en el que Denzel ganó el Oscar. La idea del auténtico legado americano le llegó a mucha gente tras ver esa película. Durante los 80 se hicieron películas de gran magnitud, obras épicas y enormes, que en aquella época se veían como el apoteosis del cine. Son películas que recuerdan a las de los años 50 o 60. Son películas significativas, hechas por grandes cineastas. Tenemos El último emperador o Ragtime. Mucha gente reclamaba que E.T., el extraterrestre, ganase el Oscar a la mejor película, pero la ciencia ficción no suele ganar el Oscar. Lo que siempre gana es la épica. Amadeus es una especie de reflexión sobre un genio. I know your work well, signore. Do you know I actually composed some variations on a melody of yours? Oh, really? Which one? Mio caro Adonne. Well, I'm flattered. A funny little tune, but it yielded some good things. El protagonista de la película no es Mozart. El protagonista es Salieri, que no tenía su talento.
No tiene esa gran inspiración y siente celos de Mozart, que era pura inspiración. Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. El individuo más inteligente y racional de la película es el artista que siente celos del otro porque tiene más talento, y la figura inmadura e irracional es la que es realmente un genio. Cuando vi a Amadeus, me sorprendió por su humor, por su vivacidad y por su maldad. Tom Hulce estaba fantástico en esa película. Los 80 nos regalaron a algunos de los mejores cineastas. Nada más ver sus obras, se apreciaba su gran talento. Enseguida se veía que esos directores iban a tener largas carreras. I'll take all 10 grams from 10 grams? All right, that's 9 apiece. 9 times 10 is... 75. Yeah, 75. All right. That's 90, Bob. Yeah, Bob, that's 90. En muchos casos, eran películas pequeñas, pero empezaron en los 80. Why don't you let me tape you? Doing what? Talking. About what? About sex, your sexual history, sexual preferences. Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Es solo el inicio de la carrera de uno de los cineastas con mayor talento de toda la historia. Why are you doing this to yourself? You gonna answer me? No, please, don't do that. Why not? No, really, don't. Why not? I just want to ask you a few questions. Like, why do you tape women talking about sex, huh? Fue algo completamente revolucionario en aquella época. Y lo mejor de todo es que contaba con un presupuesto muy bajo, pero aún así era muy especial. Lo hizo desde un punto de vista que jamás se había empleado. Hasta entonces, nadie había incluido en una película temas como el voyerismo o la disfunción sexual. Aquello marcó una nueva tendencia. Es una película realmente trascendente. La primera película de los hermanos Coen fue Sangre Fácil. Era una mezcla entre una película slasher y cine negro. Sabían que sería una gran carta de presentación. Si creaban tanto miedo, la gente les prestaría atención. Hacen unas películas fantásticas y creativas. Siempre te da la sensación de que hayan adaptado un libro del que nadie había oído hablar. Cada toma ha sido pensada al detalle, cada nota musical, cada diálogo. Son impactantes. Siempre te están impactando, te impactan visceralmente. Y encima, también meten humor. Turn to the right. What's the matter, Ed? My finance left me. Acababan de terminar de escribir Arizona Baby y me pidieron que la leyera. Y me pareció impresionante. Increíble. No podía ser más divertida. Desde mi punto de vista, Arizona Baby es una obra de arte. Adaptar el estilo propio y rapidísimo de esos diálogos de Preston Sturges y ponerlos en la boca de unos paletos de Arizona me parece sublime. You busted out of jail. No, ma'am. We released ourselves on our own recognizance. What Evel here is trying to say is that we felt the institution no longer had anything to offer us. Cuando ves Arizona Baby piensas, anda, no sabía ni que eso se podía hacer. Solo hay que pensar en que toda la música está hecha con banjos y cantando a la tirolesa. Yo no tengo agallas a hacer una banda sonora con banjos y cantos a la tirolesa. Y solo era su segunda película. Hay gente que tiene un don especial, tienen el mismo equipo que los demás y juegan con las mismas reglas, pero son capaces de crear una estética totalmente diferente a cualquier cosa que se haya visto previamente. Es algo impresionante. Es todo un logro. De todas las comedias de los 80, mis favoritas son las de Tim Burton. Nunca me ha dado miedo una película de miedo, porque siempre me han encantado. No sé si sabéis por dónde voy. Las cosas que a mí me daban miedo eran ir al colegio o tener que ir a ver a mis familiares. Me encanta Tim Burton porque tiene lo mejor que puede tener un director, ser único y original. En cuanto ves rayas blancas y negras por ahí y esa atmósfera que solo él es capaz de crear, ya sabes que estás viendo algo de ese tío.
Cuando hicimos Beetlejuice, su principal idea era que los vivos tenían que dar miedo y que los muertos tenían que ser personajes banales. Tuve mucha suerte de empezar trabajando con gente que venía del mundo de la comedia y que sabía improvisar. Actores como Michael, que tenían esa experiencia. Se respira una energía especial con actores así, porque tú escribes ciertas cosas, pero luego las cosas empiezan a desmadrarse y esas improvisaciones hacen que te metas de verdad. Era como una olla a presión que empezaba a soltar cosas. Beetlejuice está muy infravalorada. Aunque se la considere una buena película, está infravalorada porque no debería funcionar. No sabes si es una peli de miedo ambientada en una comedia o una comedia ambientada en una de miedo. No sé cuál es el algoritmo que tiene detrás, pero funciona. What is going on here? Has America gone mad for the movies? Apparently some of us have. They were buying bad shirts, bad hats, bad anything. And the movie hadn't even opened. Lo más revolucionario del Batman de Tim Burton es que el marketing de la película empezó un año antes de que se estrenara la película. Estaba trabajando aún con la película y veía letreros de ella por la calle. Y eso me ponía de los nervios porque yo pensaba, si aún no está ni acabada. Para mí, la estética de Batman estaba más inspirada en las películas de miedo que en los propios cómics. Por eso me encantaba. Me gusta ese personaje que está a caballo entre la luz y la oscuridad. Por esas razones, siempre ha sido mi personaje de cómic favorito. Visualmente es atemporal. Él hizo a propósito que no supieras cuándo está ambientada. Parece que sean los años 40 y de repente aparece un coche que parece de los 70. Usa todos los recursos disponibles. Tuvimos suerte de hacer la película antes de que estuvieran de moda las de superhéroes. En aquella época fue como explorar un nuevo mundo. Batman empezó todo lo que vemos ahora. Fue la primera que convirtió un cómic en una película y ahora eso se ha apoderado de Hollywood. Now, you could have predicted some of the big money makers, Batman, Ghostbusters 2, Indiana Jones. But who would have guessed a modestly budgeted film about racism set in a black neighborhood of Brooklyn would be a national hit? Mookie! What? Come here, no brothers up on the wall. Man, ask Sal, right? En los 80 surgió la necesidad de ver más diversidad en la gran pantalla. Pero esa diversidad no equivalía directamente a mayor diversidad tras la cámara. No había muchos cineastas negros que tuvieran la oportunidad de hacer películas. Spike Lee era necesario en esa época. Haz lo que debas. Es una de las películas más importantes de la historia, ya que se ciñe a lo que es la representación de las diferencias raciales. Fue como una granada de mano cultural. No podías creerte las cosas que decían en esa película. Todas esas cosas estaban hasta entonces escondidas bajo la superficie. Nadie las había expresado de esa forma. Pino, who's your favorite basketball player? Magic Johnson. Who's your favorite movie star? Eddie Murphy. Who's your favorite rock star? Prince. You're a Prince boss. Bruce. Prince. Bruce. Pino, all you ever talk about is nigga this and nigga that. And all your favorite people are so-called niggas. Es como viajar al Nueva York de esa época, pero a la vez trata un tema universal. Todo el mundo participa y es divertida. Es creativa, cultural y social. Es política. Y además, tiene esa agudeza. Una de sus claves es que es provocativa. Al final de la película, Mookie se encuentra ante esa elección. Acaban de matar a un joven negro y tiene que decidir si debe contraatacar y empezar esos disturbios o no. Tiene sus dudas. Si preguntas a Spike sobre esa escena, dice que ningún negro le ha puesto en dudas y Mookie hizo lo que debía. El Mookie del final de la película representa la ira de los negros. Para Spike era importante representar cuál era nuestra postura. No hay mucha gente que valore la madurez que demostró al lanzar una pregunta que luego no respondió. Muchas películas te sueltan un mensaje y luego se callan para que te sientas como quieren respecto a algún tema. Pero Spike iba más allá y lo que hacía era soltarte una pregunta. Hacía que entraras en conflicto con tus propios sentimientos.
En los 80 salieron a la luz muchos nuevos cineastas. Fue una incubadora de nuevas voces, nuevas visiones y nuevas ideas. Para mí, el cine siempre ha sido una vía de escape para mi situación de cada momento. Lo que más me gusta del cine es que te transporta a otro lugar, a mundos diferentes. Cuando ves una película y te sientas en la parte de atrás del cine y ves que todo el mundo está disfrutando, es algo mágico. Producir esa sensación es algo enorme. Por eso nos encantan las películas, porque vemos representaciones de cómo la gente tiene que superar los obstáculos que supone ser un ser humano. Los 80 fueron una gran época para el cine estadounidense. Había comedias que trataban sobre la vida real, sobre lo cotidiano, y dramas que trataban sobre temas muy duros. Y surgieron géneros que no habían sido explorados de esa forma. Pero al mismo tiempo, cada vez estaban más sobrecargados. La estética iba hacia algo más grande, más rápido y con más sonido. Es el único medio capaz de presentarte tanto la verdad como un espectáculo. Solo las películas pueden hacer eso. Solo ellas pueden presentarte la verdad sobre el drama humano y transportarte a un lugar que no existe en el mundo real.